Increíble y conmovedor. Tras 12 años de esfuerzos en 3 trabajos, una revelación sorprendente en la vida de Mariana podría cambiarlo todo. Mariana, madre soltera de 36 años, enfrenta cada jornada con el peso de 3 empleos sobre sus hombros: limpiadora, asistente en un salón de belleza y empleada en una tienda de abarrotes. Cada amanecer, su única motivación es Valentina, su hija de 10 años. La vida en su pequeño barrio de Los Ángeles es un ciclo sin fin, donde sus sueños de ser artista se disipan en la rutina, acallando una voz interna que la incita a retomar la pintura. Al ordenar el ático en busca de un utensilio olvidado, Mariana se topa con un viejo cuaderno de bocetos de su abuela. Ese descubrimiento la atrapa en un torbellino de emociones. Las hojas del cuaderno, llenas de colores y sueños no cumplidos, resuenan con su propia lucha. Mientras acaricia cada página, una mezcla de nostalgia y deseo la envuelve, provocándole un malestar intenso. Las horas de trabajo duro la han mantenido alejada de su pasión, y ahora, encontrar ese cuaderno parece un toque de su pasado intentando reclamarla. ¿Y si hubiera tomado otro camino? Se cuestiona Mariana mientras busca su respiración entre el trabajo y la desesperación. A pesar del agotamiento, la chispa de la artista en su interior empieza a reavivarse. Sin embargo, el amor por Valentina también pesa. ¿Puede arriesgarse a seguir un sueño que parece fugaz e inaccesible? En la escuela, los maestros alientan y revelan que Valentina tiene un talento artístico excepcional. La noticia la desarma, es un recordatorio punzante de sus propias aspiraciones olvidadas. La presión aumenta, debe ser la madre que apoya a su hija sin sacrificar lo que anhela. En uno de sus trayectos al trabajo, se encuentra con doña Clara, una anciana que le ofrece palabras de sabiduría. No dejes que tus sueños se pierdan, Mariana. La conexión con la anciana resuena profundamente y la convierte en una inesperada mentora. Clara entiende el dolor de tener que dejar atrás los deseos de la juventud. Las palabras de Clara son como un eco de su abuela, y Mariana se siente dividida. ¿Debería invertir su tiempo en trabajar largas horas para mantener a su hija o dedicarse a la pintura y, en consecuencia, a ella misma? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión alcanza su punto máximo cuando Mariana organiza su primera exposición en la azotea de su edificio. El aire fresco de la tarde contradice la ansiedad que siente, cada pincelada en sus obras es una historia no contada, un grito de su alma anhelante. Una vez más, su mente se debate entre el sueño y la realidad. Un crítico revela su presencia, pero una sombra de duda la envuelve. La oportunidad parece un milagro, una puerta que se abre tras años de tormento. Sin embargo, el peso de la responsabilidad aún la atrapa. ¿Podrá realmente encontrar un camino en el arte sin perjudicar a Valentina? La angustia la consume mientras mira a su hija, la pequeña que siempre la inspiran y que, con cada mirada, parece preguntarle si también está dispuesta a perseguir sus propios sueños. La presión se intensifica. ¿Lo logrará Mariana, o quedará atrapada entre su amor a la madre y su deseo de ser artista? Al día siguiente, la ansiedad de Mariana se transformó en una combinación de determinación y temor. La exposición en la azotea se había convertido en un punto de inflexión. Su mente, una vez llena de dudas, empezaba a vislumbrar la posibilidad de abrirse paso hacia una nueva realidad. Se despertó temprano, la luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el viejo cuaderno de bocetos de su abuela que había colocado en la mesa. Esa luz parecía un recordatorio constante de la belleza que aún podía surgir de su vida. Mientras preparaba el desayuno, su mente daba vueltas. Tenía que hacer que la exposición funcionara, no solo por ella, sino por Valentina. Si lograba mostrar su arte y obtener una respuesta positiva, podría abrirle puertas a su hija en un mundo que tan a menudo la cerraba.
Pero en lo profundo de su ser, aún persistía la voz de la inseguridad, ¿y si no le gusta a nadie? ¿Y si esto es solo un sueño ingenuo que me llevará a nada? Sin embargo, la conversación con doña Clara seguía resonando en su cabeza. Mariana decidió que debía dar un paso en esa dirección, incluso si eso significaba arriesgarse a fracasar. Con cada trazo en sus lienzos, comenzó a dejar fluir su esencia artística. Se sumergió en el proceso creativo con una ferviente pasión, sintiendo como cada color, cada línea, la conectaba no solo con su abuela, sino también con el deseo de brindar a Valentina un ejemplo de autenticidad y valentía. Los días transcurrieron en un frenesí de pintura y autoexploración. Mariana asistía a sus trabajos diarios, cansada, pero ahora nutrida por un propósito renovado. Hablar de su arte y mostrar sus proyecciones a sus compañeras de trabajo se convirtió en un ritual que la impulsaba. En la tienda de abarrotes, algunas clientas comenzaron a notar el brillo en sus ojos cuando hablaba sobre su próxima exposición. La vida cotidiana ahora parecía menos pesada, había algo más en juego que la mera supervivencia. Sin embargo, la sombra del miedo continuaba acechando. ¿Y si todo esto resultaba en decepción? Cuando llegó el día de la exposición, Mariana se despertó con un nudo en el estómago. La idea de que su obra estuviera expuesta a la crítica pública la desbordaba de nervios. Pero al llegar a la azotea, el paisaje de la ciudad bajo los últimos rayos de sol le ofreció una tranquilidad inesperada. Tal vez el arte sería su camino hacia una vida más rica y significativa. Valentina la observó arrastrar el gran lienzo mientras ayudaba a su madre a colocar sus piezas. La niña la miraba con tanto orgullo que le llenó el corazón de calidez. Esa mirada la fortificó en un momento donde el viento arremetía contra su fe, recordándole que tenía que hacer esto no solo por ella, sino también por Valentina. Con sus primeras piezas en su lugar, Mariana exhaló y sonrió. Estaba alineando todo y preparándose para un momento definitorio. Sin embargo, la llegada de un conocido crítico del arte la sumió en una montaña rusa emocional. Carraspeó para calmar su voz interna. Debería hacer esto por mí misma, se repitió. Pero en el fondo, una parte de ella no podía evitar preguntarse si era lo suficientemente buena. Mientras la azotea comenzaba a llenarse de gente, la realidad del momento la abrumó. Entre los murmullos y risas, Mariana sintió como la presión acumulada de años de sufrimiento y anhelos no cumplidos estallaba dentro de ella. ¿Sería capaz de sostener su sueño frente a un mundo indiferente? La exposición comenzaba, y el tiempo se detuvo. Las palabras de doña Clara resonaban: no dejes que tus sueños se pierdan. El eco de su pasado la instó a tomar una decisión aún más importante que cualquier pintura. Iba a organizar su vida en torno a lo que los demás pensaban o finalmente se permitiría vivir su verdad. Pronto, el discurso que había planeado se nubló en su mente. Aún así, el primer paso hacia el micrófono parecía un abismo. Mariana sintió el peso de miles de expectativas mientras sus pensamientos chocaban. Pero entonces, vio a Valentina entre la multitud, sonriendo y asintiendo con la cabeza, y entendió que el momento ya había llegado. Este es mi momento para brillar, pensó, justo antes de abrir la boca para hablar. Pero su voz se detuvo en seco cuando algo inesperado la interrumpió. Un desconocido surgió del público, su rostro un tanto familiar. Mariana se congeló, incapaz de discernir si se trataba de un antiguo amigo de su infancia o un fantasma de su pasado, preguntándose, ¿qué hace aquí? Mariana sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, y el ruido de la multitud se desvaneció en un eco distante. La figura que la había interrumpido no era un simple rostro familiar, era Jorge, su antiguo compañero de escuela de arte, alguien cuya existencia había estado casi olvidada, anclada en un rincón oscuro de su memoria, donde los sueños perdidos también reposaban. Los recuerdos la asaltaron con furia, las risas compartidas en los trazos del lápiz, las promesas de un futuro brillante y la abrupta separación cuando la vida, como una cruel broma, dividió sus caminos. Ella había seguido uno, lleno de responsabilidades, mientras él segaramente había llevado la vida que soñaron juntos. Un escalofrío de anhelo y preocupación surcó su cuerpo. ¿Jorge? ¿Eres tú? Su voz salió casi como un susurro. La mirada de él la atravesó, y en sus ojos brillaba una complicidad inquebrantable, un entendimiento que parecía desafiar el tiempo que los había separado.
La multitud seguía conversando y riendo, pero para Mariana, todo se redujo a esa conexión inesperada. Mariana, ¿cómo has crecido?, dijo él, aproximándose como si el espacio entre ellos hubiera sido mucho más pequeño de lo que realmente era. La sonrisa de Jorge encendió una chispa de confianza en ella. Su presencia, de alguna forma, iluminaba el ambiente y absorbía la inseguridad que la había seguido hasta ese momento. Pensé que nunca volvería a verte, admitió Mariana, aún desconcertada por todo lo que estaba sucediendo. Sentía que las viejas heridas se abrían, pero ahora, acompañadas por un nuevo hilo de esperanza. El instante se había convertido en un marco de posibilidades. Jorge había estado en un camino que había acariciado los mismos sueños, y aquí estaba, frente a ella, recordándole que su arte nunca había estado realmente perdido. Pero la pregunta más urgente resonaba en su mente: ¿por qué está aquí? Jorge, como si leyera su mente, sonrió y le confesó que había seguido su carrera en el ámbito del arte. Su propia exposición había tenido un éxito rotundo y quería reconectar con las raíces, con las personas que había dejado atrás, especialmente con Mariana, quien siempre había tenido un don extraordinario. Ese comentario la hizo vacilar. La vida de Jorge contrasta con la suya, llena de altibajos, y por un momento, sintió la punzada de la comparación. Pero también, una voz interna la instó a replantearse: esto no es una competencia. Esto es mi momento. Decidiendo dejar a un lado la sombra de la comparación, volvió a su enfoque inicial, su arte y el potencial que podía despertar. Es impresionante, Jorge, lo que has hecho, respondió ella. Me alegra verte. Pero hoy, estoy aquí para enfrentar algo que he querido durante años. Con cada palabra, el nerviosismo inicial se desvaneció, y la determinación regresó. La conexión con él, en vez de robarle valor, lo multiplicaba. Jorge notó cómo la inseguridad comenzaba a disiparse de su ser y comprendió que su presencia era un catalizador, una señal de que el camino hacia ella misma estaba a punto de despejarse. Aquello era más que una simple reunión de viejos amigos, era una segunda oportunidad para enfrentarse a sus miedos. ¿Te gustaría que yo te ayude a hablar?, sugirió él, apoyándose en el compromiso que siempre habían tenido el uno por el otro. Mariana sintió que su visión se aclaraba. Era un impulso audaz, pero finalmente comenzó a aceptar que su voz podía resonar por sí sola. Sí, sí me gustaría eso, replicó con firmeza. La incertidumbre fue reemplazada por la esperanza. Si Jorge creía en ella, quizás debía comenzar a creer en sí misma. Mientras ambos se preparaban para dar ese paso juntos, la multitud de espectadores comenzaba a llenarse de energía. Era evidente que el momento crucial se acercaba. Mariana no solo estaba a punto de presentar su obra, sino que también se adentraba en un viaje de descubrimiento personal. Con el micrófono en la mano, abordó la escena, sintiéndose más segura que nunca, todavía con Jorge a su lado. Podría finalmente conectarse con su arte y con quienes la rodeaban, sin las viejas inseguridades que la ataban. El escenario parecía extenderse ante ella como un lienzo en blanco, y de repente, Mariana se dio cuenta de que la vitalidad que había estado buscando estaba presente en su decisión de actuar. El murmullo del público se silenciaba mientras ella se preparaba para compartir su historia, pero sintió algo más que miedo: había una nueva urgencia. La pregunta era: ¿podría realmente abrirse a los demás y mostrar lo que había llevado tanto tiempo oculto? Y así, con su voz y el eco de su propio arte resonando en su mente, se percató de que no solo estaba presentando su trabajo, sino también redefiniendo su vida. El momento, que había dispuesto ser tan aterrador, podría convertirse en su trampolín hacia la autenticidad. Todo su mundo pendía de un hilo en esa azotea iluminada. Mariana sabía que debía dar el siguiente paso, no solo en su carrera artística, sino en su viaje personal. El eco de los aplausos se llenaba con cada palabra. Hoy es el primer día del resto de mi vida, pensó, y el aire se tornó más ligero, mientras Jorge le daba un empujoncito hacia adelante. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de comenzar a hablar, un familiar en la multitud se acercó rápidamente, su rostro transformándose en una imagen de sorpresa y desasosiego. Mariana inhaló profundamente, preguntándose: ¿qué significa esto? Mariana sintió un vuelco en el estómago al ver la expresión de sorpresa y desasosiego en el rostro de su familiar.
El rostro de su madre, quien había llegado corriendo hacia ella, parecía haber sido despojado de color. Un instante que había prometido ser liberador se tornó tenso, como si una sombra hubiera cruzado el sol que iluminaba aquel evento. «Mariana, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó su madre, la voz temblando, mientras las miradas a su alrededor comenzaban a concentrarse en ellas. «Me preocupé tanto por ti mientras esperábamos». La vulnerabilidad de su madre la golpeó con fuerza. No era solo la preocupación por su hija la que se reflejaba en su rostro, sino un eco de las expectativas que siempre habían superado la voz de su propio deseo. Mariana sintió una presión abrumadora agazaparse en su pecho, luchando entre la necesidad de liberarse y el peso de la responsabilidad. «Estoy a punto de hablar sobre mi arte», se atrevió a contestar, el tono de su voz firme, a pesar de la marea de dudas que se agitaban en su interior. «Es tiempo de que todos, incluso tú, vean quién soy realmente». La expresión de su madre cambió momentáneamente, como si intentara procesar esas palabras. Mariana recordó las muchas veces en que había dejado que sus propios sueños se desvanecieran ante las expectativas ajenas. Pero era el momento de redefinir su narrativa. Mientras su madre buscaba las palabras correctas, Jorge se acercó un poco más, brindándole un apoyo silencioso. Ella sintió que, por un instante, su presencia proporcionaba la fuerza necesaria para enfrentar ese momento. Mariana, en su mente, se hizo la promesa de no volver a dejar que nadie, ni siquiera su madre, dictara su camino. «Es hora de mostrar mis obras y hablar de lo que he creado», continuó con más convicción. «He pasado años persiguiendo mi pasión mientras todo se sentía irrelevante. Pero ahora, estoy aquí, estoy lista para ser yo misma». La mirada de Mariana se volvió hacia el público. Muchos ojos estaban fijos en ella, una mezcla de curiosidad, desdén y sorpresa. Sentía una conexión inquebrantable con ese grupo de desconocidos. En ese momento, su arte dejó de ser un mero reflejo de su visión interior, se convirtió en un vehículo para su libertad. Era esencial que hablara, no solo por ella, sino para quienes alguna vez habían sentido los límites de sus propias expectativas. Con cada frase que se formaba en su mente, Mariana se sintió más despojada de inseguridades. Tenía que reescribir la historia de su vida, reconocer sus logros y no permitir que ninguna sombra del pasado eclipsara lo que estaba construyendo. Sin embargo, al mismo tiempo, una pregunta aún larvaba en su interior. ¿Y si su madre no podía entender? ¿Qué pasaría si su declaración de independencia no hallaba eco en su corazón? Y de repente, esa inquietud se volvió un miedo palpable, el temor a perder el vínculo que siempre había sido su refugio pero que, al mismo tiempo, había limitado su esencia. Mariana sintió la pesada carga del conflicto interno, y a medida que se daba cuenta de esto, una idea audaz surgió en su mente. Tenía que incluir a su madre en su viaje, no como una figura que la coartaba, sino como un sostén que podría acompañarla en esta nueva etapa. Formular un puente entre su artista emergente y la madre que había cumplido expectativas durante años sería, quizás, uno de los mayores desafíos de todos. La multitud que esperaba, el eco de su voz resonando en su mente, la instó a actuar. Estaban allí, listos para escucharla. Pero, podía abrir su corazón completamente a su madre mientras el mundo la observaba. Justo cuando comenzó a formular las palabras que la conectarían nuevamente con su madre y también con su arte, un murmullo creciente en la sala la interceptó. Alguien, del fondo de la multitud, gritó: «Hablemos de lo que ha hecho». Esa voz resonaba fuerte y clara, pero Mariana no podía dejar de pensar en lo que se avecinaba. ¿Sería su confesión un acto de rebeldía o de reconciliación? La respuesta a esa pregunta la condujo a entender que su travesía apenas comenzaba. Mariana respiró hondo mientras se preparaba para afrontar ese momento crucial. Las palabras resonaban en su mente con intensidad, y la presión de la audiencia parecía amplificar cada pensamiento. En esa dinámica, su corazón latía fuertemente, no solo por la ansiedad, sino por una inquebrantable determinación de autodefinirse. Había tardado años en darse permiso para ser auténtica, para nutrir su voz a través de su arte, y ahora no iba a dejar que las sombras del pasado la silenciaran nuevamente. Mientras la voz desde el fondo de la sala clamaba por ella, Mariana sintió la urgencia de hacer un movimiento. «No puedo dejar que este momento me sobrepase», pensó,
afianzando su emocionalidad en una determinación fulgurante. Alzó la mano en un gesto que invitaba a la calma, como si pudiera disipar la tormenta que se aglomeraba en su ser. El público, atento, comenzó a aquietarse. Mis experiencias son parte de mí, pero no me definen. He pasado más de una década colaborando en proyectos ajenos, vistiendo disfraces que no eran míos, mientras soñaba despierta con ser artista, comenzó, el eco de sus palabras arremolinándose en la sala. Cada sílaba era una chispa que prendía fuego a años de inseguridad, y la liberación de esos sentimientos se sentía como una catarsis. Las miradas se intensificaron, y ella midió cuidadosamente la reacción de su madre, que permanecía a pocos pasos, con la expresión entre el apoyo y la incredulidad. Mariana decidió que ese sería el punto de unificación. Consciente de que su madre había sido parte fundamental de su vida, no podía ignorar su presencia. Todo lo que he creado nace de un espacio de lucha y deseo de emancipación, continuó, dirigiéndose a la multitud, pero, sobre todo, enfocándose en su madre. Mis obras son fragmentos de mi alma que luchan por escapar de las expectativas que otros han colocado sobre mí. Estoy aquí para compartir mi verdad, incluso si eso significa desafiar lo que se espera de mí. Con cada palabra, la interacción entre ella y su madre se transformó. Empezó a ver cómo la mirada de su madre cambiaba, la confusión fue reemplazada por un indicio de reconocimiento, un tenue reflejo del entendimiento. Era un pequeño paso, pero era suficiente para alentar a Mariana a seguir. Mariana sintió que su arte dejaba de ser un mero pasatiempo y se transformaba en su arma, un grito de libertad y autenticidad. Con cada obra que describía, podía observar en el gesto de su madre un destello de respeto y sorpresa, como si comenzara a entender el mundo en que Mariana se había sumergido, un mundo en el que ella podía existir plenamente, pero justo cuando esta conexión parecía florecer, una voz cortante interrumpió el momento. Alguien en la audiencia lanzó comentarios sobre la existencia de sus trabajos, cuestionando lacónicamente su autenticidad. Esa crítica se sintió como un balde de agua fría, logrando minar la energía que había empezado a construir. Mariana sintió una punzada en el pecho, no solo por la falta de respeto hacia su arte, sino porque esa voz comunal parecía traicionar la narrativa de crecimiento de la que tanto había luchado por liberarse. En ese instante, comprendió que debía enfrentarse no solo a sus dudas internas, sino también al juicio externo. Miró a su madre y luego a la multitud y, con una determinación renovada, sostuvo la mirada de quien había lanzado la provocación. Mi arte no debe ser validado por otros, declaró, sintiendo cómo sus palabras se volvieron más fuertes. Cada trazo, cada sombra, cada color, son arreglos de mi historia. No solo son objetos, son mi voz, mi viaje, y mi verdad. La intensidad del momento se convirtió en una batalla no solo por su arte, sino por su lugar en el mundo. Mariana entendía que este era el escenario que había buscado, y aunque el miedo aún danzaba en su interior, la pasión que la guiaba se alzó con más fuerza. ¿Estaba preparada para enfrentarse a lo que vendría después? El camino hacia su emancipación estaba lleno de desafíos, y sabía que aquello era solo el principio. Mientras las emociones se agitaban en la sala, una sensación de anticipación se iba acumulando. Su madre parecía querer acercarse, y Mariana se preguntó si podría aprovechar esta oportunidad para tender ese puente que tanto anhelaba. Sin embargo, ¿podría hacer las paces con su propia historia mientras lidiaba con las voces que intentaban silenciarla? Todo se desenvuelve justo cuando se encuentra con la mirada de su madre, una conexión que podría definir el siguiente paso en su travesía hacia la autenticidad. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza, casi como si su madre, a través de esa conexión visual, pudiera absorber el peso de todo lo que nunca se habían dicho. La sala podría haberse vuelto un mundo paralelo donde solo existían ellas dos, y en ese pequeño universo, los obstáculos parecían desvanecerse. Sin embargo, la voz incisiva que había interrumpido su discurso aún resonaba en su mente, recordándole que su viaje era contra no solo la incredulidad de su madre, sino también un complejo tejido de expectativas sociales que la atrapaban. ¿Realmente pueden mis palabras y mi arte definir quién soy, o siempre estarán bajo el escrutinio de los demás?, pensó, sintiendo que había comenzado a desandar un camino de autodescubrimiento que había eludido durante años.
La presión de la opinión ajena era una cadena que la apresaba, y podía sentir cómo esa voz que había cuestionado su autenticidad se convertía en una sombra que amenazaba con consumir su nuevo sentido de libertad. Sin embargo, en lugar de dejarse caer por el peso de la autocrítica, Mariana comenzó a formular un plan. Este momento, inesperadamente, la había forzado a confrontar sus miedos. Era el instante adecuado para convertirse no solo en la artista que siempre había querido ser, sino en una defensora de su propia verdad. En su mente, una estrategia comenzaba a brotar, cada crítica sería un peldaño más en su escalera hacia la autenticidad. Una vez más, miró a su madre, el pilar que había definido su historia, y entonces se armó de valor. A veces, las voces ajenas nos llevan a cuestionarnos. Pero ahora sé que tengo que pintar mis propias narrativas, pronunció firmemente. No puedo asumir la responsabilidad por la interpretación de otros. La sala se quedó en silencio profundo, una desconocida expectación flotaba en el aire. Aunque Mariana se sentía vulnerable, también experimentaba un nuevo tipo de fortaleza. Sus palabras empezaban a manifestar la sanación que tanto necesitaba. Era una culpabilidad que dejó de ser reprimenda y se transformó en una pequeña llama de valentía, el murmullo de la audiencia crecía. Algunas reacciones parecían ser de sorpresa, otras de admiración. Mariana escaneó los rostros de los presentes, buscando algo, quizás una señal de aprobación o reconocimiento. Sin embargo, más que eso, lo que realmente quería era reconocer su propio valor. Su capacidad para ser aliada de su propia historia resonaba en su interior como un constante eco. De repente, un pensamiento crucial se coló en su mente, ¿y si esta voz, esta crítica que me molestó tanto, puede ser un motor para mejorar mi arte? ¿Cómo puedo convertir esta incomprensión en un impulso creativo? Nunca había contemplado el arte como algo que debía ser agradable para todos. El verdadero reto, por consiguiente, sería crear piezas que realmente resonaran con ella, sin temor a la disconformidad. Con esta resolución, un nuevo enfoque comenzó a tomar forma en su mente. Decidió que no se definiría solo por sus reproducciones de la vida, sino que exploraría las aristas de su identidad, incluso aquellas partes que se consideraban más oscuras o incómodas. No podía garantizar que todos entenderían su arte, pero podría garantizar que cada trazo y cada color tendrían su propia razón de ser. Mientras esa determinación dibujaba un nuevo horizonte, Mariana sintió la necesidad de compartirlo, de hacer pública su evolución. De repente, se enfrentó a una nueva pregunta: ¿cómo voy a presentar esta nueva visión al mundo? La resolución no era suficiente, necesitaba un plan que la llevara a redibujar los confines que la habían limitado. Y justo cuando todo parecía encajar y una sensación de claridad se estableció, se dio cuenta de que su madre no había movido un músculo. Se encontraba parada, inmóvil, con una expresión que invitaba a la reflexión. ¿Podría ser que su presencia incluso fuera una respuesta al desafío que había lanzado? El silencio entre ellas ahora parecía más cargado de significado, sugiriendo que un cambio estaba a punto de ocurrir. Pero sería el momento de abrir un diálogo sincero, o las viejas heridas todavía pesaban más que la posibilidad de entendimiento. Esa duda se desplegaba como una neblina densa, y el corazón de Mariana se aceleró nuevamente al pensar en las respuestas que podría obtener. La conexión estaba ahí, pero el camino hacia la comunicación era incierto. ¿Tendría el valor necesario para ir más allá del silencio que habían compartido durante años? Mientras contemplaba la reacción de su madre, sabía que su viaje hacia la autenticidad apenas estaba comenzando. Mariana respiró hondo, su pecho aún palpitante por la carga emocional que había desatado. Sabía que ese momento de valentía había marcado un antes y un después en su vida, pero el eco de sus propias palabras aún resonaba en su mente. La verdad que había proclamado era suya, pero ¿qué pasaría si su madre decidía desaprobarla? Mientras hacía un esfuerzo por centrar su energía en el ahora, su mente comenzó a divagar nuevamente hacia la creación de su próximo proyecto artístico. Las imágenes vibrantes de lo que podría ser su obra danzaban en su imaginación, un mural que contara su historia a través de colores intensos, formas fluidas y contrastes audaces. Posibilidades infinitas surgían ante ella, alimentando un impulso irreprimible que había estado latente. Fue entonces que Mariana tomó una decisión audaz.
No puede ser la artista que siempre soñó ser sin arriesgar lo que realmente quiere expresar. Así que, sin dudar, comenzó a escribir. Las palabras se deslizaron por el papel como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento adecuado para ser sacadas a la luz. Con cada línea que trazaba, se sentía liberar un peso que había llevado durante años. Esta es la historia de una artista atrapada entre las expectativas ajenas y el deseo de ser genuina, escribió, reconociendo la lucha interna que había impedido su evolución. Su pluma se movía con rapidez, como si cada letra representara un clavo en el ataúd de su antigua versión. Al final de la primera página, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué pasa si esta obra es más que solo un reflejo de mí? ¿Es un llamado a la transformación en quienes también se sienten atrapados? En ese instante, Mariana se sintió cautivada por la idea de crear un espacio, un refugio. Su propio estudio donde pudiera explorar su identidad sin filtros, un lugar que se convirtiera en un diálogo entre su arte y su verdad. Comprendía que cada trazo no solo sería un reflejo de su intrincada historia familiar, sino también un puente hacia otros que luchaban con sus identidades. Su emoción la llevó a delinear un plan, clases y talleres para otros artistas en su comunidad, en los que podrían encontrar la valentía para explorar sus propias verdades. Compartiría su propio viaje, no como una historia de triunfo, sino como una invitación a navegar por las aguas complejas de la autodefinición. Todo eso representaba una conexión más profunda, un reconocimiento de que la lucha personal a menudo resuena en el corazón de muchos. El ruido a su alrededor comenzó a desvanecerse mientras se sumergía en sus pensamientos. Sin embargo, el rostro de su madre, aún inmutable, regresó a su mente, trayendo consigo una nueva oleada de incertidumbre. ¿Le gustaría a ella este nuevo camino? ¿Podría este proceso tener un sentido más amplio que solo lo personal? La mente de Mariana voló en espiral, intoxicada por la mezcla de emoción y temor. Aunque una parte de ella anhelaba obtener la aprobación directa de su madre, comprendió que ese deseo no podría gobernar su decisión. La necesidad de validar su autenticidad se volvió más fuerte. Mientras se levantaba del asiento, sintió que cada paso hacia su visión era, en efecto, un paso hacia su propia libertad, pero justo cuando se sintió lista para dar vida a su concepto, un nuevo pensamiento la asaltó. ¿Qué pasaría si mi madre, al ver mi evolución, decidiera finalmente alzar su voz? ¿Y si semanas de silencio ocultaban un torrente de emociones que necesitaban ser expuestas? Mariana debatió si debía buscarla y abrir la puerta a esa conversación. Su arte podría florecer, pero el diálogo podría llevarse a cabo no solo en la tela, sino también en la intimidad de su hogar. Con cada pulsación de su corazón, se enfrentó a la realidad de que el verdadero viaje hacia la autenticidad no radicaba solo en el arte, sino también en la reconciliación. Con la decisión tomada, se dirigió hacia su madre, pero una inquietante tensión la acompañaba. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que venía? Mientras avanzaba, el eco de sus propios pasos resonaba en su mente como una señal de que algo trascendente estaba a punto de suceder. El momento de la conversación se acerca, y con ello la posibilidad de descubrimientos que podrían reconfigurar no solo su relación, sino también su arte y su vida. ¿Tendría el valor necesario para cuestionar no solo su verdad, sino también la historia compartida que la unía a su madre? Mariana se encontraba en el umbral de la puerta, sintiendo el frío metal del picaporte con las palmas sudorosas. Cada segundo que pasaba intensificaba su ansiedad. Había estado esperando este momento, aunque su corazón latía con la fuerza de una tormenta. ¿Qué dirá? ¿Qué emociones revivirá nuestra conversación? El silencio en el pasillo era abrumador, un testigo de las palabras que llevaban tanto tiempo sin pronunciarse. Finalmente, se armó de valor y giró el picaporte. La habitación familiar estaba iluminada por una luz suave, pero la atmósfera contenía una tensión palpable. Su madre estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando algunas fotografías antiguas. Parecía ajena a la revolución interna que Mariana experimentaba. La joven se detuvo un instante, sintiendo una ola de vulnerabilidad, pero también un empujón de determinación. Era el momento de enfrentarse a lo desconocido.
Hola, mamá, dijo con un hilo de voz, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Su madre levantó la vista, y por un momento, las dos mujeres se miraron en un silencio que contenía años de historias no contadas. Aquella mirada era un abismo en el que Mariana podía ver una mezcla de amor, preocupación y, quizás, una pizca de reproche. Hola, Mariana, respondió su madre, con un tono que indicaba curiosidad y un leve interés. ¿Qué necesitas? Mariana respiró hondo y sintió que debía dejar caer el peso de sus sentimientos. Quiero hablar sobre mi arte, sobre lo que he estado escribiendo y la idea del taller que quiero crear. Cada palabra resonaba con sinceridad, pero también con la angustia de abrir una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. La expresión de su madre cambió, un destello de incredulidad cruzó su rostro, seguido de una sombra que podría haber sido tristeza. ¿Un taller? ¿Para quién? ¿Por qué piensas que eso sería valioso? Siempre has tenido esas ideas en tu cabeza, pero su voz se detuvo, como si temiera desvende la tormenta de emociones que bulle en su interior. Porque es importante. Quiero ayudar a otros a encontrar su voz, a sentirse valientes como yo, Mariana exclamó, sintiéndose cada vez más envuelta en su fervor. No solo se trata de mí, es sobre la conexión entre nosotros y cómo la creatividad puede liberarnos. El silencio que siguió fue pesado, Mariana podía sentir que la conversación estaba en un punto de quiebre. Había un desafío latente entre ellas, una prueba no solo de su capacidad para comunicarse, sino de su disposición a enfrentar el legado compartido de expectativas y miedos. Mariana, mi amor, mencionas la valentía como si fuera cosa sencilla. Pero sabes que el arte no siempre es bien recibido. Lo que la gente espera de ti, lo que es correcto, su madre comenzó, pero Mariana la interrumpió. ¿Y si lo que se espera no es realmente lo que quiero? Este viaje no es solo para complacer a los demás, es sobre descubrir mi propia identidad. Cada sílaba era un ladrillo que construía su muro de autonomía, pero también revelaba la fragilidad de sus antiguas inseguridades. La conversación se volvía más compleja, y las emociones en la habitación se intensificaban. Ahora, Mariana sentía un torrente de palabras esperando salir. ¿No crees que el arte puede ser un medio para sanar, para transformar nuestra historia familiar en algo que también ayude a otros? Se dio cuenta que en ese intento de abrir una conversación, estaba rompiendo los hilos de sus propias limitaciones. Sin embargo, al mirar a su madre, vio algo que no esperaba, confusión, pero también una chispa de curiosidad. ¿Podría su madre ver más allá de sus temores y dejar de lado las sombras del pasado? Mariana se sintió dividida entre la esperanza y la duda. Estaba en la cuerda floja de un nuevo descubrimiento, pero justo cuando comenzaba a confiar en la posibilidad de un diálogo genuino, el teléfono sonó estridentemente, interrumpiendo el momento. La madre de Mariana se giró hacia el sonido, una distracción que impidió que la conversación tomara el rumbo que Mariana deseaba. La frustración brotó en su interior. No puedo permitir que esto se diluya. Necesito seguir adelante, pensó. Delante de ella, había una oportunidad preciosa, pero también un desafío inminente que amenazaba con eclipsar su intento de conexión. Mientras su madre respondía a la llamada con una expresión ligeramente distraída, Mariana sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Acaso el momento de transformación se escapaba ante sus ojos? La lucha entre su expectativa y la realidad golpeaba fuertemente. El arte podría ser su única salida, pero sin el diálogo que había anhelado, sería suficiente, y en ese instante de revelación, Mariana comprendió que la espera no podría ser más prolongada. Este proceso de reconciliación, con su madre en el medio, era también un viaje hacia su propia libertad. Se sintió decidida a dar un paso adelante, a seguir luchando por su verdad. Mientras su madre colgaba la llamada, Mariana se preparó para volver a empezar, lista para insistir en que esta conversación merecía ser completada. La vida se sentía como un lienzo en blanco, pero su siguiente trazo era crucial. ¿Tendría el coraje suficiente para presionar nuevamente? ¿Y si el diálogo que tanto deseaba llevaba consigo una verdad aún más sorprendente que la que había imaginado? Mariana sintió la pesadez del aire al volver a centrarse en su madre, quien finalmente había terminado la llamada. En ese interludio, el silencio había intensificado su deseo de hablar, de expresar lo que llevaba tiempo cocinando a fuego lento.
La duda, sin embargo, seguía persiguiéndola como un eco persistente. Necesito que me escuches, mamá, comenzó, su voz firme a pesar de la fragilidad que la dominaba. No solo hablo de un taller o de arte. Hablo de dar un paso firme hacia lo que puedo construir. Un lugar donde otros como yo puedan aprender, sanar y crecer. Pero para llegar ahí, debo enfrentar mis propios miedos primero. Las palabras resonaron en la habitación, desafiando tanto a Mariana como a su madre. La mirada de su madre se hizo más penetrante, como si ahora buscara medir la sinceridad en el corazón de su hija. Mariana sintió una oleada de esperanza, fortalecida por el deseo de ser vista, no solo como la niña que a menudo se escudaba en la sombra de las expectativas familiares, sino como una mujer que estaba dando pasos hacia su propio camino. Siempre has sido tan idealista, replicó su madre después de un instante, su tono ahora más introspectivo. Y yo he querido protegerte de las desilusiones. El arte, la creatividad, requieren valentía pura. Te he visto esforzarte, pero ¿qué pasará si nadie llega a tu taller? ¿Qué harás si lo que anhelas no tiene el reconocimiento que mereces? Las palabras de su madre la atravesaron. Mariana tomó un respiro profundo, sintiendo el peso de las expectativas que había llevado sin cuestionarlas. Si no lo intento, nunca lo sabré. Tengo que ser valiente por mí misma. No busco reconocimiento, busco una conexión con lo que soy, con quien soy realmente, respondió, dándose cuenta en ese instante de que estaba hablando no solo de su taller, sino de su propia esencia, de su historia. Un nuevo silencio cayó sobre la cocina, desplazando la incomodidad. Era un momento de introspección en el que ambas mujeres comenzaban a considerar quiénes eran más allá de sus roles familiares. Mariana se preguntó si, en ese proceso, podrían llegar a comprender y aceptar las sombras del pasado, para iluminar un futuro desconocido. Mariana se sentía más decidida. La idea de crear ese espacio donde la expresión artística fuera la brújula del crecimiento personal la llenó de energía. La mente de una joven artista comenzaba a florecer, y el deseo de plantar las primeras semillas en su comunidad la impulsó adelante. No se trataba solo de ella, era un reto hacia lo colectivo, una oferta a aquellos que buscaban encontrar su voz. ¿Y si lo haces solo para ti? Una vez, uno de mis profesores dijo que el verdadero arte siempre está destinado a liberarnos, no esclavizarnos a las opiniones ajenas. ¿Y si nadie llega a tu taller? ¿Y si no es un éxito?, cuestionó su madre en un tono más suave, como si luchara con su propia resistencia. Mariana procesó esas palabras, entendiendo que su madre estaba planteando no solo dudas, sino una forma de protección. Se armó de valor para rechazar ese enfoque. No me haré prisionera de esos miedos. Si se convierte en un espacio personal, ya habrá sido un triunfo. Esto es parte de mi camino. Con cada palabra, la confianza de Mariana crecía. Podía sentir que estaba en una senda donde ya no simplemente buscaba ser aceptada, sino que también se atrevería a guiar a otros. Quizá el taller tendría enormes dificultades, pero el hecho de arrancar el proyecto sería una victoria en sí misma. Una manera de demostrar su valía al mundo y, sobre todo, a sí misma. Justo cuando su madre iba a responder, la campana del reloj sonó, marcando el final de un instante crucial. Entonces, un mensaje de un número desconocido apareció en el celular de Mariana. La palabra urgente parpadeó en la pantalla, rompiendo el hilo de la conversación. Mariana sintió un escalofrío de inquietud. ¿Podría ser una oferta, una coincidencia valuosa o una crisis inminente? La llamada del destino resonaba claramente. ¿Sería este el momento que había estado esperando para llevar su arte a otro nivel? Con el corazón palpitante de adrenalina, le respondió a su madre con determinación renovada: mamá, sea lo que sea, tengo que atender esto. Es un paso hacia mi libertad. Esa decisión marcaría el siguiente capítulo de su vida, uno donde el camino hacia lo desconocido le prometía descubrimientos que nunca había imaginado. El día de la exposición había llegado y Mariana estaba lista para presentarse al mundo, lista para mostrar quién era realmente. La mañana había comenzado con una mezcla de nervios y emoción, pero también con un sólido sentido de propósito. Mientras miraba al espejo, notó en sus ojos la determinación que había buscado durante tantos años.
Fue el momento de dejar atrás el miedo y abrazar su auténtica voz. La azotea estaba llena de gente cuando Mariana llegó, cada rostro ansioso de apreciar su arte. Recordó la sensación de agobio y autoduda que había sentido en el pasado, pero todo eso era parte de una antigua historia que ahora tenía la oportunidad de reescribir. Con un profundo suspiro, alineó sus lienzos, cada uno representando no solo su lucha, sino también su viaje de transformación. Mientras los asistentes empezaban a murmurar y comentar, Mariana sintió que una oleada de confianza la invadía. Las palabras de doña Clara resonaban en su mente. Era el momento de ser valiente, de expresar su verdad. Iba a compartir su historia sin importar lo que pensara el mundo. Una vez en el micrófono, su voz resonó clara y poderosa. Habló sobre su vida, sobre sus 3 trabajos, sobre el sacrificio constante por su hija Valentina, y cómo hubo momentos en los que se sintió atrapada entre el deber y el deseo. Mencionó el viejo cuaderno de bocetos de su abuela, las insinuaciones de su madre, y el duelo que había sentido por los sueños no cumplidos. Cada palabra era un paso hacia adelante, traía consigo el peso de años acumulados de encubrir su voz. Lo que siguió fue un momento de absoluto silencio, seguido de un aplauso a medida que terminaba su discurso. Mariana sonrió al ver la reacción del público, una mezcla de admiración y conexión. Por primera vez en su vida, dejó de lado las expectativas de los demás y se centró en lo que realmente le daba sentido, el arte como una forma de liberación. Con cada mirada que recaía sobre su trabajo, sintió que su autoestima florecía. No solo había logrado realizar una exposición, sino que había abierto un espacio para ella misma, donde sus sueños podían danzar libremente, sin miedo al juicio. El crítico de arte que había llegado observó todo desde la distancia, y Mariana sintió que su corazón latía con un nuevo pulso, un pulso de esperanza y oportunidad. Entre la multitud, vio a Valentina sonriendo, sus ojos iluminados con orgullo. Ese instante reafirmó el propósito de su lucha. No era solo su sueño, era un legado que compartía con su hija, un resiliente testimonio de una mujer que había decidido no ser solo una madre sacrificada, sino también una artista. Mariana podía imaginar a Valentina buscando su propio camino sin miedo, y eso llenó su corazón de alegría. Jorge, su viejo compañero de arte, se acercó para felicitarla. Tuvo que haber sido un reto increíble, pero lo llevaste con una fuerza admirable, le comentó. Agradeciéndole, sintió el peso del pasado disiparse. Se dieron cuenta de que sus caminos, a pesar de la distancia temporal, continuaban entrelazándose. Ambos llegaron a un punto de entendimiento. El arte era un viaje de descubrimiento, no solo de técnica, sino de conexión emocional. La exposición culminó en un éxito rotundo. No solo logró obtener elogios y ventas, Mariana encontró algo más profundo, su propio lugar en el mundo del arte. Las palabras de su madre seguían resonando, pero ya no tenían el mismo peso. Había aprendido a poner límites y aún a apreciar el amor maternal que había moldeado su infancia. Este encuentro de aliento se convirtió en una reconciliación cambiante. Al finalizar el evento, Mariana se sintió realizada. Había logrado aunar sus pasiones con sus obligaciones. Las viejas inseguridades se desvanecieron ante la aceptación de su propia complejidad. También visualizaba un futuro. Ya no quería estar atrapada en la inercia. Anhelaba abrir su estudio y ofrecer esos talleres que había soñado, donde otros pudieran encontrar su voz y redescubrir sus aspiraciones. Finalmente, Mariana se dio cuenta de que había alcanzado lo que siempre había deseado, autenticidad y conexión. La vida no era solo una serie de compromisos laborales, podía abarcar su arte, la crianza de su hija, y ser la mujer que había querido ser. La responsabilidad y la creatividad podían coexistir de una manera hermosa y equilibrada. Mariana comprendió que este viaje era solo el primer paso. La exposición no solo había sido un logro profesional, sino un renacimiento personal. Había encontrado su voz y se había convertido en una artista. Cuando miró hacia el horizonte con Valentina a su lado, supo que las posibilidades eran infinitas. Este era el verdadero logro, ser una madre que no solo apoya, sino que también inspira. Y así cerró ese capítulo, dispuesta a abrir el siguiente de su nueva vida. Ahora, queridos seguidores, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les harán reflexionar.
Denle un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos que este mensaje de superación personal llegue a más corazones.